Hola a todos, hoy continuaremos con los temas de domótica. Recordemos que la domótica es prácticamente automatizar los procesos que llevamos en nuestro hogar a través de la tecnología. Es decir, es incursionar a través del concepto de casas inteligentes. ¿Y cómo podemos lograr ello? A través del uso de proyectos en Arduino para automatizar ciertos procesos de nuestros hogares. Hoy realizaremos un contenedor de desechos inteligentes, el cual al detectar una persona va a abrirse para esperar los residuos, luego se cierra y cuando esté lleno va a mandar una pequeña alerta. Entonces empecemos a trabajar. Para llevar un desarrollo adecuado de este proyecto vamos a empezar primero realizando nuestro pequeño diagrama de flujo. Así que nos vamos a Lucidchart. Una vez en Lucidchart empezamos a construir nuestro diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo empezaba con un bloque de inicio, el cual es esta pequeña figurita de aquí que dice terminador. Se puede utilizar para terminar o para inicio. Generalmente en Arduino no solemos terminar el proceso ya que siempre está en un bucle infinito, pero en algoritmos que sí son computarizados como tal, sí se suele ver bastante este bloque, pues estos sí llegan a tener un final explícito. En cambio nosotros en proyectos electrónicos siempre estaremos en un bucle constante. Así que cambiamos este terminador por un inicio. Ok. Lo primero que haremos será medir la distancia. A partir de un sensor de ultrasonido vamos a detectar si hay una presencia. Esta presencia puede ser, por ejemplo, la de una mano que se acerca al tacho de basura e indica que tiene que abrirse. Entonces empezaríamos leyendo la distancia. La distancia sería una entrada manual, así que vamos a buscar el bloque de aquí, que dice entrada. También tenemos que entender que la nomenclatura, en cuestión de figuras de diagramas de flujo, es bastante dispersa, las cuales principalmente están orientadas a algoritmos que serán computarizados, es decir, trabajar con pequeños conceptos informáticos. Sin embargo, nosotros en Arduino y proyectos tecnológicos más hacemos énfasis en el proceso que en el algoritmo informático que hay detrás. Así que nuestros diagramas de flujo serán bastante descriptivos y utilizaremos los bloques que más se asemejan con lo que nosotros quisiéramos realizar. Estos procesos son más formales cuando hacemos un algoritmo computarizado como tal, pero aquí estamos describiendo más que todo cómo funciona nuestro sistema, más no específicamente el algoritmo informático detrás. Entonces en entrada manual leeríamos la distancia. Leer distancia. A partir de esta distancia leída vamos a compararla con un valor umbral. Si este valor de distancia es menor que el de un valor, es decir, hay un objeto lo suficientemente cerca, vamos a proceder a abrir el contenedor y de no cumplirse va a seguir cerrado. Entonces, luego de leer la distancia tenemos que hacer una decisión. Extraemos este pequeño bloque de aquí, decisión. Aquí nos preguntaríamos, distancia menor que 10 centímetros, me parece un valor bastante adecuado para poder aproximarse al contenedor. Si la distancia es menor que 10 centímetros, procedemos a abrir el contenedor. Así que extraemos un bloque de salida, porque bueno, al fin y al cabo es un actuador. Utilizaremos este que dice pantalla. Ok, aquí vamos a decir, si la distancia es menor que 10 centímetros, ¿qué va a suceder? Abrimos el contenedor para que la persona pueda introducir el desecho. Vamos a poner aquí, abrir contenedor. Este proceso de apertura puede ser a través de un servomotor. Abrir contenedor durante 10 segundos. Ok. Son bastante descriptivos. Vamos haciendo las conexiones. Primero inicia, leemos la distancia, luego a partir de la distancia vamos a tomar decisiones. Si la distancia es menor de 10 centímetros, abrimos el contenedor. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande esto. Listo. Abrir contenedor durante 10 segundos. Nosotros también habíamos mencionado que si estaba lleno queríamos mandar una alerta. Así que también hay que leer si está lleno o no. Esto lo podemos hacer a través de un sensor de peso. Si el peso supera cierto umbral, significa que está lleno. Entonces vamos a leer peso. Utilizamos el bloque de lectura y vamos a poner leer peso. En caso que la distancia no sea menor que 10 centímetros, es decir, no hay ningún objeto cerca, igual va a tener que leer el peso, porque tenemos que estar en constante chequeo si el peso ha cambiado o no. A continuación, después de abierto durante 10 segundos, nuestro peso también va a variar. Así que va a ser el paso siguiente. No importa si la distancia sea menor o mayor que 10 centímetros, igual vamos a tener que estar midiendo de manera constante el peso para ver si hay alguna variación. Y a partir de la lectura del peso hay que tomar una decisión. Vamos a subir esto un poquito más. Tomamos una decisión. Extraemos el bloque de decisión. Aquí. El peso, nos preguntamos, ¿peso mayor o igual que 10 newtons? Lo cual sería aproximadamente 1 kilogramo. Si el peso es mayor o igual que 10 newtons, ¿qué va a suceder? Tenemos que mandar una alerta, el cual por ejemplo podría ser un LED indicador o un buzzer. Procedemos a utilizar el bloque de salida y ponemos encender alerta de
contenedor lleno. Ok. Vamos a agrandar un poquito más esto. Esto va a pasar si el peso es mayor o igual que 10 newtons. Listo. De no cumplirse, vamos a repetir nuevamente el proceso y volvemos a medir la distancia y así sucesivamente. Entonces aquí conectamos. Si no se cumple esto, volvemos a leer la distancia. Y de si cumplirse que el peso sea mayor o igual que 10 newtons, se enciende la alerta y aquí ya va a depender del usuario tomar acciones. Pero nuestro sistema ya cumplió informando. Entonces, una vez brindada la alerta, nuevamente volvemos a repetir el bucle. Seguir leyendo la distancia, luego el peso y así de manera indefinida. Vamos nuevamente a iniciar todo el proceso, leer la distancia. Listo, y así sería prácticamente el flujo de todo el proceso que vamos a automatizar a través de programación, el cual puede resumir de manera sencilla y bastante visual y ordenada cómo va a funcionar todo nuestro proyecto. A partir de este diagrama nosotros entendemos cómo funciona y podemos plantear fácilmente la programación a partir de aquí. Entonces ya podemos empezar con la estructuración electrónica y posteriormente realizar el código. Así que vamos con ello. Vamos a circuito y vamos a extraer un sensor de distancia. Sensor de distancia, es el azulito. Luego vamos a buscar un servomotor, porque el servomotor va a ser el que va a estar conectado a la tapa del contenedor y se va a encargar de abrirlo o cerrarlo. Finalmente un LED. Un LED va a indicar si está lleno o no. Y por último nuestro microcontrolador, que es el Arduino Uno. Y no olvidemos que todo LED va con su respectiva resistencia de 220 ohmios, para que este no se queme. Procedemos a hacer las conexiones rápidamente. Ponemos el sensor ultrasonido por aquí. Y en la vida real es que se estructura más este proyecto. Se puede fijar los componentes con silicona, por ejemplo. Tenemos que considerar la longitud de los cables para que todo se pueda interconectar fácilmente y así. Pero esos son temas que se ven ya en la ejecución del prototipo. Ahorita estamos en un proceso de simulación. Y el LED por aquí. Está bastante bien. Empezamos a conectar. En primer lugar, nuestra alimentación. 5 voltios. 5 voltios para el sensor de distancia. Listo, color rojo. Nuestro servomotor también se alimenta con 5 voltios. Así que extraemos los 5 voltios. Para poder conectarlos por aquí también. Listo. A continuación, el negativo. GND. Listo. Y el negativo de nuestro servomotor también. Ok. A continuación nos falta conectar los pines de nuestro sensor ultrasónico. Este puede ir fácilmente al 13 y al 12. Unos colorcitos para identificar. Ok. Nuestro servomotor a cualquier pin digital. Vamos a ponerlo al pin número 2. Y nos falta conectar nuestro LED. El cátodo hacia el negativo del Arduino. Por aquí tenemos un negativo, así que no vamos a conectarlo hasta abajo, sino que aquí, porque internamente todos los negativos, los GND, son los mismos, así que no habría problema donde conectarlo. Finalmente el otro extremo de la resistencia a un pin digital. Al pin 6 estaría bastante bien. Ok. Ya podemos proceder con el código. En primer lugar, lo que hacíamos era leer la distancia, así que vamos a guardarlo en una variable. Fácilmente podríamos comparar directamente el valor de lectura del sensor, pero por cuestiones de orden para que nuestro código sea más limpio, optamos por guardarlo en una variable. Crear variable distancia. Y vamos a definir distancia como la lectura del sensor de ultrasonidos. Vamos a entrada y buscamos leer distancia. Listo. Aquí tenemos que indicar los pines de nuestro sensor. En este caso son 13 y 12. Ponemos aquí 13 y aquí 12. Ok, en centímetros. Luego de ello venía una comparación para saber si la distancia es menor que 10 centímetros o mayor o igual. Así que aquí ponemos una estructura de control y sería un si no. Y nos preguntamos: la distancia, vamos al diagrama de flujo, es menor que 10 centímetros.
Si es menor que 10 centímetros quiere decir que hay algo bastante cerca, el cual puede ser por ejemplo una mano, y es una señal para que nuestro sistema se abra. Vamos a salida y vamos a definir un servomotor. Vamos a girar el servomotor conectado al pin número 2 a una posición de 90 grados. 90 grados, o sea, la posición 0 sería ahí, 90 grados, 0, 90 grados. A continuación, según nuestro diagrama de flujo, lo que tocaría sería leer el peso. Creamos una nueva variable, peso, y nos estamos olvidando de conectar nuestro sensor de peso, así que hay que hacerlo. El peso lo leemos tanto si se cumple el caso como si no. Entonces sería por aquí, definir peso, y de caso contrario también vamos a leer el peso. Pero podemos simplificar esta estructura para que el código sea mucho más limpio si cambiamos esta estructura condicional por únicamente un sí. Listo. Ahora, al margen de cumplirse o no la condición, igual vamos a leer el peso, lo cual representa exactamente lo mismo que hemos planteado en nuestro diagrama de flujo. Nos falta conectar nuestro sensor de peso, así que buscamos por aquí. Sensor de fuerza. Force. En inglés estaba. Ajá. Y vamos a hacer las conexiones con una pequeña resistencia por aquí. Ese terminal de aquí directo al negativo. Y el terminal de aquí a los 5 voltios. Finalmente la lectura lo extraemos de la unión entre la resistencia y el sensor de fuerza. Vamos a monitorear cuánto valía un peso de 10 newtons para saber el valor con cuál comparar. Vamos a imprimir por aquí la lectura de un sensor analógico conectado en el pin A0. Ya. Y en el monitor serial vamos a ver ello. Play. Ejecutamos el código. 0. Vamos a subir a 10 newtons. 466. Entonces 466 será nuestro valor umbral. Ok, ya podemos borrar el monitoreo. Ya sabemos el dato. Y procedemos a leer el peso. Nuestro peso sería igual a la lectura analógica del pin A0. Nuevamente vendría una decisión. Listo. Acá sería un sino. Vamos a matemáticas y comparamos. Con 460 creo que estaría bien, para no estar tan exactamente al margen. Entonces, si el peso es mayor o igual que 460, recordemos que es un valor bruto porque no podíamos obtener exactamente los newtons, pero vemos que 10 newtons es aproximadamente 460 en este valor bruto de una escala de 10 bits. Si el peso es mayor o igual que 160, significa que está lleno nuestro contenedor. Por ende tenemos que mandar una alerta. La alerta va a ser a través del LED conectado en el pin 6. Salida, definir pin 6 en alto. Y aquí de manera obligatoria tendríamos que hacer el caso contrario, que sería mantener el LED apagado. De lo contrario, basta que una vez se llene, nuestro LED va a quedar encendido y nunca se apagaría. Por ello tenemos que forzar que se apague y de no cumplirse la condición. En apagado. ¿Listo? Entonces aquí se cumple el flujo y nuevamente vuelve a leer la distancia. Y ahí estaría terminado nuestro código. Vamos a darle una pequeña revisada paso a paso. Leemos la distancia y la comparamos. Si es menor que 10, giramos el servomotor hacia los 90 grados. Correcto. Y definimos el peso nuevamente. Listo, listo, listo. Uy, aquí nos falta otro caso. Aquí no hemos considerado un caso extra. Es que una vez nuestro servomotor se encuentra abierto a 90 grados, deberíamos cerrarlo después de 10 segundos. Entonces aquí ponemos control, esperar unos 5 segundos, pero en realidad deberían ser unos 10 para que sea adecuado. Pero para que la simulación no se haga tan larga, pondremos 5. Después de esperar 5 segundos, tenemos que volverlo a su posición inicial. Girar el servomotor en el pin 2 a 0 grados. Listo. Como vimos, hay muchos detalles aquí en la programación que no consideramos en el diagrama de flujo, los cuales podrían ser opcionales para poder agregarlos en nuestro diagrama de flujo inicial. Pero hay que recordar que nosotros orientamos al diagrama de flujo más que todo para describir el proceso y no tanto para describir el algoritmo involucrado directamente con la electrónica que sucede detrás. Ya, creo que estaría listo nuestro código para probar. A ver, veamos.
Iniciamos. Empieza a girar. ¿Cuánto es la distancia? Vamos a leer la distancia que estamos leyendo. Estamos leyendo 130. Ya está a 90 grados ahorita. Ok. Ya. Tenemos que definir una posición inicial con el servomotor. Definimos una posición inicial en 0 grados. Pin 2, 0 grados. Listo. Ok. Ahora sí ya no debería moverse al iniciar. ¿Por qué te mueves? 0 grados. O quizás ahí 0 grados. A ver, veamos. Y si me acerco. Ya. Ok, nuestro sensor de fuerza 10 newtons. Se enciende el LED, significa que está lleno. A ver, verifiquemos un momento esto. Vamos a analizar el código y vemos que está un poquito redundante. Siempre que hagamos código hay que en medida de lo posible tratar de que sea lo menos redundante posible, pero para ello tenemos que llevar nuestro pensamiento a un nivel más allá de lo que podemos ver. Tenemos que intentar seguir la secuencia de pasos y ver si hay alguna instrucción que se puede obviar y quizás pueda causar un problema en nuestro código. Incluso en la ejecución del circuito pues se podría llegar a confundir. Aquí vemos que de cumplirse la condición movemos el servomotor 90 grados, ok. Esperamos 5 segundos y volvemos a 0 grados. Sin embargo, al repetir el bucle, volveríamos a establecerlo nuevamente en 0 grados, lo cual sería repetitivo. Aquí podemos optar por eliminar el bloque de aquí para que después de los 5 segundos y pasar todo este proceso de ejecución, lo cual sucede instantáneamente, volvería nuevamente a los 0 grados iniciales. Y así haríamos un código mucho más limpio y podríamos garantizar el funcionamiento adecuado de nuestro circuito. Ahora sí, veamos. Iniciamos la simulación. Y vamos a acercarnos a nuestro contenedor de desechos. Nos acercamos a una distancia menor de 10 centímetros. Es como si nosotros acercáramos nuestra mano. Acercamos nuestra mano al contenedor de desechos y eso automáticamente va a abrirse. 10 centímetros ahí. Correcto, se abre. Alejamos la mano. Se mantiene unos 5 segundos aproximadamente ahí y vuelve a su posición inicial después de echar la basura. Y digamos que pasa un tiempo y volvemos a acercarnos. Nos acercamos menos de 10 centímetros. Se abre nuevamente, genial. Alejamos nuestra mano y nuevamente va a volver a su posición inicial. Después de haber pasado el tiempo adecuado, que en este caso es 5 segundos, para que nosotros podamos arrojar los desechos. Y hay que tener en cuenta que a medida vayamos aumentando desechos, el peso que generan estos desechos va a aumentar, lo cual se verá reflejado en nuestro sensor de peso. Porque al fin y al cabo el peso es una fuerza y estamos que lo medimos a través del sensor de fuerza. Entonces, vamos a ver cómo va a ir aumentando nuestro peso hasta que pueda llegar a un peso de aproximadamente 10 newtons. Cuando se encuentre en 10 newtons, va a encender una alarma, el cual es un pequeño indicador que nos hace saber que nuestro contenedor de basura se encuentra lleno y nosotros ya deberíamos botar la basura. Es ahí donde vemos el concepto de contenedor de desechos inteligentes. En primer lugar, porque nosotros no tenemos que abrirlo, lo cual es una práctica bastante limpia. Bastará con acercarnos y este se abrirá automáticamente para que así no tengamos contacto directos con los desechos que ya se encuentran en descomposición dentro. En segundo lugar, cuando se encuentra lleno, emite una alarma, el cual nos permite saber que ya es hora de botar la basura o no. Hablando de temas de IoT, que es otra rama más allá de la domótica, que es el Internet de las cosas, este sistema podría estar involucrado con algún servicio de mensajería, por ejemplo. Tal que si el tacho de basura sabe que está lleno y son las 10 de la noche, por ejemplo, que es la hora promedio para botar los desechos, envía un mensaje a través de alguna aplicación y te dice es hora de botar la basura porque el tacho se encuentra lleno. Eso conocemos como IoT. El poder de los dispositivos, se puede dar tecnología para poder conectarse a internet y seguir trabajando con estos datos. Pero es algo que va mucho más allá de la domótica, pero que está bastante relacionado con la misma. Entonces, espero que te haya parecido bastante interesante este proyecto, que te hayas podido dar cuenta que con Arduino, con este tipo de proyectos electrónicos, nosotros podemos enfrentar problemas naturales ambiental quizás para poder automatizar diferentes procesos que encontramos en nuestros hogares. Espero que te haya parecido bastante interesante y nos vemos en una futura clase. Hasta luego.